entonces a ver lo que es nuestro siguiente tema, que tiene que ver con integración de potencias de funciones trigonométricas. Este es un tema donde va a involucrar evidentemente, como nos dice el título, funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son integrales que ya tienen, digamos, un patrón definido, por decirlo de alguna manera, o que ya tienen, digamos, unas reglas. Entonces, solamente nosotros que tenemos que hacer es seguir esas reglas, pues, para ir resolviendo los ejercicios. Y obviamente conocer o saber resolver integrales por cambio de variable, resolver integrales por parte y resolver integrales inmediatas, que ya eso lo hemos visto. Entonces, eso siempre van a tener que ir recordando. Cada vez que nosotros vayamos avanzando en un tema nuevo de integrales, ustedes tienen que ir recordando los temas anteriores, porque cualquiera de esos temas nuevos le puede salir una integral que ya hemos resuelto o que ya hemos visto. Entonces, fíjense, digamos, la primera regla o el primer tipo de integrales que vamos a ver es integrales de potencias de la función seno. Entonces, como les dice allí, si las potencias son impares, deberemos emplear esta identidad que está acá: seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Entonces, ustedes tienen que armar unas fichitas con todas los casos que se le van a ir presentando, y tener al lado, bueno, cuando tengo seno función impar, sé que voy a utilizar esta identidad. Cuando tengo seno función par, exponente par, voy a utilizar esta identidad. Entonces ustedes van armando su fichita para que tengan todo organizado a la hora del examen, pues se le haga mucho más fácil y cómodo. Fíjense, como les decía, si las potencias son impares, entonces debemos emplear la identidad fundamental, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. De allí ustedes pueden despejar el seno, que nos va a quedar como seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Pueden despejar el coseno también, si lo necesitan. En este caso nosotros vamos a necesitar es el seno, por lo tanto despejamos el seno y nos queda así como lo tienen allí en el óvalo que está marcando. Ahora, si las potencias son pares, debemos emplear la otra identidad, que es seno cuadrado de x igual a 1 medio de 1 menos coseno de 2x, cuando las potencias son pares del seno. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ejemplo allí donde dice seno cuadrado de x. Ya sabemos entonces que es una función, tiene un exponente par, el seno. Entonces vamos a utilizar la segunda que vemos allí, la segunda identidad. Entonces nosotros vamos a reemplazar, como ya tengo el seno está cuadrado y no tengo que descomponer ninguna función, porque seno cuadrado aplico directamente lo que es la identidad. Entonces me va a quedar como 1 medio de 1 menos coseno de 2x por dx. Y esa es la integral que yo voy a resolver. Fíjense que el 1 medio, como es aparte es una constante, pero también está multiplicando al 1 y tiene que multiplicar al coseno de 2x, porque ahí hay una resta, y ese 1 medio está multiplicando a esa resta que está ahí de 1 menos coseno de 2x. Entonces yo puedo separar eso en dos integrales: 1 medio por 1, que es la integral de 1 medio de dx, menos 1 medio de coseno de 2x. Ese 1 medio, en ambas integrales que me están quedando, yo los puedo sacar delante de la integral porque son unas constantes, como ya les decía. Entonces, para la primera integral, fíjense que me queda 1 medio de x ya resuelta de una vez, porque recuerden, si yo saco el 1 medio delante de la integral, me queda la integral de dx. ¿Y cuál es la integral de dx? X. Ahora, en el otro caso me quedaría, saco el 1 medio como una constante, y me quedaría dentro de la integral, me va a quedar coseno de x de x. Ahora, para yo resolver esa integral coseno de 2x de x, yo tengo que aplicar un cambio de variable. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, bueno, pero eso es una integral inmediata. No, una integral inmediata es coseno de x, no está acompañada del 2. Entonces yo aplico un cambio de variable al 2x, u es igual a 2x, de u va a ser igual a 2 de x, y de u es igual, pasando ese 2 que está multiplicando, lo paso como denominador, me queda 1 medio de du es igual a dx. Ahora hago las sustituciones tal cual como nosotros hacíamos en cambio de variables. Me va a quedar entonces 1 medio de coseno de u por du entre 2. Ese 1 medio o ese du entre 2 también lo puedo sacar delante de la integral, y va a pasar como un cuarto. Me va a quedar entonces un cuarto de la integral del coseno de u por du. Ahora, ese integral de coseno de u por du sí es una integral inmediata, que la integral del coseno es seno. Entonces ya yo aplico. Entonces recuerden que el 1 medio que está allí es el 1 medio que teníamos de la integral que resolvimos anteriormente, de x menos un cuarto del seno de x más una constante. La derivada del coseno es igual al seno
me va a quedar seno de u, pero después yo tengo que volver la variable a u, que era igual a 2x. Y ahí entonces queda mi resultado 1/2 de x menos 1/4 del seno de 2x más una constante. Entonces, esa es la manera de resolver, fíjense, de resolver cuando tengo, así me quedaría mi resultado, de resolver cuando tengo potencia par en el seno. Ahora vamos a ver un ejercicio cuando tengo potencia impar. Me dice integral del seno cúbico de x de x. Entonces, como ya yo sé que tengo que utilizar la primera identidad, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, o coseno. Esa es la identidad que yo tengo que utilizar, la identidad fundamental, pero está obviamente, como ustedes ven, cuando la despejamos me queda seno cuadrado de x. Entonces yo tengo que descomponer ese seno cúbico que está allí, buscando que me quede un seno cuadrado, para que ese seno cuadrado poder aplicarle yo la identidad. Entonces es lo que voy a hacer. Se descompone seno por seno cuadrado de x, que cuando yo multiplique seno por seno cuadrado de x va a seguir siendo seno cúbico de x, pero yo lo que estoy buscando es que quede un seno cuadrado para poder aplicar la identidad. Esa es la idea de esto. Entonces, al seno de x, o que lo mantengo allí, ese seno que está con exponente a la 1, pero el seno cuadrado de x, donde le voy a aplicar la identidad 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces se me va a quedar integral de seno por 1 menos coseno cuadrado de x por dx. Ahora, allí yo tengo, parecido al caso anterior, tengo una propiedad distributiva, tengo que multiplicar ese seno por el 1 y el seno por el coseno cuadrado de x. Me van a quedar entonces, y puedo separar en dos integrales de una vez, me quedan entonces esas dos integrales. La primera integral me quedaría como seno de x menos la integral de seno por coseno cuadrado de x. La primera integral que ustedes ven allí es una integral inmediata. La integral del seno la tienen en su tabla, es menos coseno de x. Ahora donde tengo que trabajar es en la otra integral, que me está quedando seno de x por coseno cuadrado de x por dx. Entonces, generalmente uno aplica cambio de variables, es lo primero que ustedes tienen que ver, bueno, ser inmediata o un cambio de variables. Hay casos que vamos a ver más adelante donde es integral por parte, pero lo primero que ustedes tienen que ir viendo es si sale inmediata o sale por cambio de variable. Entonces, en este caso vamos a aplicar un cambio de variable. U es igual, llamamos U al coseno. Acuérdense que en cambio de variable, cuando llamamos U a la que esté más complicada. En este caso, el coseno porque tiene un exponente. Entonces, U es igual a coseno de x. Du es igual a menos seno de x de x. Acuérdense que du es la derivada del coseno. Entonces, du es igual a menos seno de x. Fíjense, entonces llamé U al coseno y me generó la otra función que es el seno. Ese negativo lo puedo sacar delante y me queda du menos du es igual a seno de x de x. Hago mis sustituciones, mantengo el seno que estaba, el menos coseno que estaba, que de la primera integral que resolví. Entonces me va a quedar, haciendo la sustitución, seno de x, pero seno es igual al du, ¿verdad? A menos du por coseno de cuadrado, que es u. Entonces me está quedando, ese negativo lo saco delante de la integral y pasa a multiplicar con el otro negativo que tenía allí. Me va a quedar entonces menos coseno de x más la integral de u por du. Ahora ese du, esa u, yo lo puedo integrar fácilmente, es una integral inmediata. Le sumo 1 al exponente, me quedaría igual a 3 y lo divido entre 3. Hago mis operaciones matemáticas, menos coseno de x más 1/3 de coseno cúbico de x más c. Recuerden que ustedes tienen que siempre volver a la variable original. U es igual al coseno de x. Entonces yo sustituyo u por coseno cúbico de x más la constante. Entonces, de esta manera, entonces nosotros estamos resolviendo ya esta integral. Claro, aquí ya entonces finalizaríamos este ejercicio con esa simplificación que hacemos ahí, o con la sustitución de u, que es igual al coseno cúbico de x más la constante. Entonces, de esta forma, repito, empleamos las identidades para resolver funciones seno que tienen par e impar, exponente par e impar. Ahora vamos a ver lo que son integrales de potencia de la función coseno, algo muy similar a lo que ya vimos con el seno, solo que ahora vamos a aplicar las otras identidades que involucran al coseno. Entonces, cuando la potencia del coseno es impar, utilizamos la misma identidad que utilizamos anteriormente
Fíjense, seno cuadrado de x más coseno de cuadrado de x igual a 1. Evidentemente aquí ahora vamos a despejar el coseno. Coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y cuando la potencia es par, utilizamos coseno cuadrado de x es igual a un medio de 1 más coseno de 2x. Entonces, aplicándolo en los ejercicios, integral del coseno cuadrado de x. Si aplico mi identidad, ya yo no tengo que descomponer nada porque el coseno está cuadrado, directamente puedo aplicar mi identidad a una potencia par, un medio de 1 más coseno de 2x por dx. Separo allí, como hice en el caso anterior, en la integral anterior, separo allí en dos integrales y resuelvo mis dos integrales. Pasa que algo parecido a lo que vimos anteriormente, cuando me queda la integral del coseno de 2x, puedo aplicar un cambio de variable a u es igual a 2x para poder hacerla una integral inmediata. Y resuelvo mi integral ya de la manera como ustedes conocen. Y les expreso entonces su resultado. Cuando tenemos entonces una potencia impar, coseno cúbico de x por dx, fíjense también el mismo procedimiento que hicimos con el seno. Vamos a descomponer buscando de que quede un coseno cuadrado para poder aplicarle la identidad. Me queda entonces coseno por coseno cuadrado de x de x. Allí en ese coseno cuadrado aplico la identidad, es decir, sustituyo lo que es el coseno, 1 menos seno cuadrado de x por dx. Resuelvo mi primera integral, que es la integral del coseno, que es igual al seno, y me queda para resolver integral de coseno por seno cuadrado de x. Aplico un cambio de variable, llamo u al seno porque es la que tiene el cuadrado, y me debería generar la otra función que es el coseno. Hago mis sustituciones y ya tienen entonces su integral resuelta. Fíjense que es el mismo procedimiento que utilizamos para el seno, solo que aquí vamos a aplicar las otras identidades que involucran al coseno. Entonces, repito, ustedes lo que tienen que acá es tener a mano su fichita con todas las identidades que van a utilizar de acuerdo al caso que se les esté presentando. Ahora vemos integrales de potencia de la función tangente. Ahora la función tangente también va a tener una identidad. Secante cuadrado menos tangente cuadrado, secante cuadrado menos tangente cuadrado igual a 1, que es una identidad pitagórica. Entonces, de allí yo voy a hacer las despejes correspondientes para cuando tenga el caso de la función tangente. Fíjense, tengo la integral de la tangente cuadrado de u por du. Lo que yo voy a hacer allí, tangente cuadrado, voy a despejar la tangente de la identidad que les dije, secante cuadrado menos tangente cuadrado es igual a 1, despejo de allí la tangente cuadrado y hago la sustitución. Me va a quedar integral de secante cuadrado de u menos 1 por du. Ahora, esto lo puedo separar en dos integrales porque tengo una resta de funciones. Tengo secante cuadrado menos 1. Separo en dos integrales. La primera integral me va a quedar integral de secante cuadrado de x de u por du. En este caso se estoy llamando u. Menos la integral de du. Ahora, la integral de la secante cuadrada es una integral inmediata que está en su tabla. Es igual a la tangente de u. Menos la integral de du es igual a u más una constante. Fíjense que ustedes lo primero que tienen que hacer es, cuando les queda una integral, es buscar a ver si está en la tabla las integrales trigonométricas o si bien la pueden resolver por un cambio de variable. Si ya no pueden resolver por ningún lado ni por el otro, ya entonces vamos a ver si sale por parte, pues, aplicando los criterios de integrales por parte, que es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora tienen una integral allí, tangente cúbica de u por du. Fíjense, cuando es tangente cúbica, con una potencia impar, ustedes tienen que igualmente descomponer buscando que quede una tangente cuadrado. ¿Para qué? Para poder aplicar la identidad. Entonces, descomponemos allí tangente por tangente cuadrado. Entonces, donde esté ese tangente cuadrado, vamos a emplear nuevamente la identidad. Me va a quedar secante cuadrado de u menos 1 por du. Entonces, aquí hago una multiplicación de tangente por secante, una propiedad distributiva, tangente por secante cuadrado de u, menos tangente de u por du. Entonces separo en dos integrales también porque tengo una resta allí de funciones y me queda una función como tangente de u por secante cuadrado y la otra como tangente de u. Entonces, realizando un cambio de variable en la primera integral,
Fíjense, porque la primera integral tengo tangente por secante cuadrado. Yo llamo u a la tangente, bueno, en este caso z, porque ya estoy usando la variable u. Entonces llamo z a la tangente, y de z va a ser igual a secante cuadrado de u por du. Llamo u a una función para que me genere la otra función. Entonces, cuando hago las sustituciones, bueno, allí me va a quedar x por dx, o en este caso z por dz, porque estoy utilizando la variable z, y la integral de la tangente es una integral que está en su tabla, logaritmo natural de la secante de u, más una constante. Hago allí, resuelvo la primera integral, que es z de z, me queda z cuadrado entre 2, menos el logaritmo de secante de u, más c. Hago alguna operación matemática o vuelvo a mi variable u inicialmente y ya tengo resuelta entonces la integral de la tangente cúbica. Fíjense, es descomponer y aplicar la identidad necesaria y después, bueno, aplicar un cambio de variable, o si sale por integral inmediata que tienen en su tabla. Cuando tienen esta de tangente a la 4 de u por du, fíjense aquí, vamos a hacer, fíjense, tienen que separar porque tienen que buscar que les quede una tangente cuadrada para poder aplicar la identidad. Entonces me queda tangente cuadrado de u por tangente cuadrado de u por du. Puedo descomponer de esa forma. Entonces me quedaría una tangente cuadrado, que es donde voy a aplicar la identidad. Allí aplico, me queda una libre, tangente cuadrado de u, y la otra le aplico la identidad secante cuadrado de u menos 1 por du. Hago una multiplicación ahí, tangente por secante y tangente por 1. Me va a quedar, entonces separo en dos integrales de una vez. A la primera integral le aplico un cambio de variable, y la segunda integral me queda tangente cuadrado de u. Fíjense, entonces la primera integral, que ya le aplicamos el cambio de variable, ya bueno, ahí ustedes ya conocen cómo aplicar los cambios de variable. Para la segunda integral, que me queda tangente cuadrado de u por du, ubican en su tabla la integral de tangente cuadrado de u por du, que le aparece ahí en su tabla, y resuelven entonces la integral, si es inmediata allí en la tabla, pues. Entonces, repito, es lo que ustedes tienen que estar pendientes, cambios de variables y si están inmediatas las integrales allí. Ahora, otro caso que tenemos es integrales de potencia de la función cotangente, muy parecido a los casos que ya hemos visto. Claro que en este caso vamos a utilizar una identidad diferente que involucra la cosecante. Cosecante menos cotangente cuadrado de u es igual a 1. De allí vamos a partir nosotros de esa integral, o de esa identidad, una identidad pitagórica. Ahí le coloco la integral de la cotangente, que es la que aparece en su tabla. Entonces, cuando lo tienen en la cotangente al cuadrado, fíjense, despejan de allí la cotangente de la identidad, despejan la cotangente y le va a quedar como cosecante cuadrado de x menos 1. De allí separan en dos integrales, la integral de la cosecante cuadrado menos la integral de dx. La integral de la cosecante cuadrado también es una integral inmediata, está en su tabla, menos cotangente de x, menos la integral de dx, que es x, más la constante c. Y listo, resolvemos allí la integral. Cuando la potencia es impar de la cotangente, también debemos descomponer, porque tenemos que buscar que una cotangente quede cuadrada para poder aplicar la identidad. Entonces descomponemos cotangente por cotangente cuadrado. En la cotangente cuadrado aplicamos la identidad cosecante cuadrado de x menos 1. Hacemos una multiplicación o una propiedad distributiva, cotangente por cosecante menos cotangente. Separo en dos integrales. La primera integral me queda cotangente por cosecante cuadrado de x por dx. Ahí voy a aplicar un cambio de variable. Fíjense que se aplica un cambio de variable allí. Y la otra integral me queda menos cotangente de x, que es una integral inmediata, está en la tabla. La primera integral, como les digo, aplican su cambio de variable, hacen las sustituciones correspondientes y expresan. Recuerden que al final tienen que expresar su resultado también en la variable inicial, que era con x. Entonces, los mismos procedimientos que ya hemos venido utilizando. Cuando la cotangente está a la 4, separo en cotangente cuadrado por cotangente cuadrado, aplico en uno de las cotangentes cuadrados la identidad, hago la multiplicación o la propiedad distributiva. Fíjense, cotangente
cotangente por cosecante cuadrado, ambas al cuadrado, la separo en una integral y después me queda cosecante por 1, me queda entonces cosecante cuadrado por 1, me queda en otra integral allí. Aplico cambio de variable en la primera integral, la segunda integral inmediata en su tabla, la revisan allí en su tabla y ya expresan entonces también su resultado. Ahora se nos presentan los casos cuando tenemos integrales de potencias de funciones secante y cosecante. Fíjense, y las impares se resuelven por integración por partes. Ya de una le estoy diciendo allí que esas se van a resolver de esa manera cuando tengan potencias impares. Fíjense, tenemos la secante al cuadrado de x, que es igual a la tangente de x, eso es una integral inmediata. Y la integral de cosecante cuadrado de x por dx es igual a menos cotangente de x más c. Son integrales que están inmediatas, están en la tabla. Pero cuando tengo secante a la 4, por ejemplo, secante a la 4, la identidad pitagórica que voy a utilizar es secante cuadrado menos tangente cuadrado igual a 1. Secante a la 4, yo tengo que descomponerla en secante cuadrado por secante cuadrado. En una de las secante cuadrado voy a aplicar la identidad, es decir, voy a despejar de allí la secante de la identidad, que es la que tengo óvalo rojo, la voy a despejar y la sustituyo. Entonces me va a quedar tangente cuadrado de x más 1 por secante cuadrado de x. Hago una propiedad distributiva, tangente por secante y 1 por secante, separo en dos integrales. La primera integral, que es tangente cuadrado por secante cuadrado, aplico un cambio de variable, y la segunda integral es una integral que revisan en su tabla a ver si está inmediata, que debería estar inmediata o está inmediata en su tabla. Que bueno, ya la tienen allá arriba de hecho, que es la que les digo al principio, que es secante cuadrado de x igual a la tangente de x, cuando tenemos esa potencia secante par. Ahora, como en la cotangente, igualmente se va a aplicar el mismo procedimiento cuando tengamos, fíjense, cosecante cuadrado de x y cosecante cuadrado de x igual a menos cotangente de x más c. Cuando tengamos la cosecante, en este caso par, también vamos a aplicar entonces la identidad correspondiente a la cosecante par, y aplicamos el mismo procedimiento que hemos venido aplicando. Aquí les dejo como tarea cosecante a la 4. Les coloco ahí el resultado para que ustedes lo elaboren a ver si les va a dar ese resultado. Cosecante a la 4 de 2x de x. Y también les dejo ahí como tarea la integral de secante cúbica de x para que ustedes la revisen, que esa les va a salir por parte, la secante cúbica de x. Entonces revísenla, ya ustedes conocen el método de integración por parte, entonces revísenla y cualquier cosa entonces me van consultando. Integración de productos de potencia de funciones trigonométricas. Ahora tenemos los casos cuando tenemos senos y cosenos en una misma integral. Fíjense, estos casos es potencia del par del seno e impar del coseno. Cuando tenemos una potencia par del seno, se descompone la potencia impar del coseno, en este caso. Vamos a descomponerla buscando siempre que quede un cuadrado. Ojo que buscando siempre que quede cuadrado para poder aplicar la identidad. Entonces yo hago la descomposición, fíjense, seno lo mantengo tal cual, pero el coseno es el que voy a descomponer, que es la potencia impar. Coseno cuadrado por coseno. Y en ese que descompuse, que es el coseno, voy a aplicar la identidad coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Hago mi sustitución allí en el coseno cuadrado y fíjense que me está quedando seno cuadrado de x por 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x. Allí yo voy a aplicar propiedad distributiva, el seno por 1 y el seno por el seno, y voy a separar en dos integrales de una vez. Me queda seno cuadrado de 1 por coseno y seno al cuadrado por seno cuadrado por coseno, dos integrales. Voy aplicando propiedad distributiva. Entonces, en la primera integral, seno cuadrado por coseno de x, aplico cambio de variable, llaman u al seno, de u va a ser igual al coseno. En la segunda integral, también, porque tenemos una integral que es seno a la 4 por x por coseno de x. Allí aplican también lo que es el cambio de variable, llaman u al seno y de u va a ser igual al coseno. En ambas van a hacer un cambio de variable. Luego que hagan su cambio de variable, hacen las sustituciones, vuelven a su variable original y listo, tenemos la integral resuelta. Entonces eso ya, como decimos, es carpintería, pues ya ustedes deberían conocer ya los cambios de variables. Aquí lo importante es aplicar el método
o el caso en donde estén. Y ya lo que es cambio de variable, integral inmediata, ya eso lo conocemos, entonces ustedes ya deberían resolver esa parte allí. Ahora tenemos una integral acá cuando el seno es impar y el coseno es par. Se descompone la potencia impar, que en este caso es el seno, la descomponemos, caso muy parecido al como hicimos anteriormente, seno, que tengo que buscar que me quede, en este caso, o que quede un seno cuadrado para poder aplicar la identidad. Se va a hacer seno cuadrado por coseno cuadrado por seno, para que quede un seno cuadrado, que es donde voy a aplicar la identidad. ¿Qué identidad voy a aplicar? Esta que está acá, la identidad pitagórica, despejando de allí el seno, obviamente. Despejo de allí el seno, y donde está el seno cuadrado es que voy a aplicar mi identidad. Fíjense, me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x por el seno de x. Allí entonces hago propiedad distributiva, separo en dos integrales y me queda hacer cambio de variable, y cambio de variable después, volver a mi variable, a sustituir y volver a mi variable original. Ahora, cuando tengo potencia par del seno y par del coseno, ambas son pares, tanto seno como el coseno. Fíjense aquí, si los ejercicios se hacen un poquito más largos cuando caemos en este caso, porque tengo que aplicar esa identidad que está allí en rojo, en el óvalo rojo, paralelamente, la del seno y la del coseno, y ahí se hace un poco más largo el ejercicio y tienen que tener más cuidado a la hora de que lo estén resolviendo. Primero tengo que buscar, en este caso, bueno, el ejercicio que tengo, seno cuadrado de 3x por coseno cuadrado de 3x, ahí no hay problema, yo no tengo que descomponer nada, puedo aplicar directamente mis identidades. Me va a quedar 1 menos coseno de 6x. ¿Por qué 6x? Porque el argumento del seno, tanto del seno como del coseno, tienen un 3, perdón. Y ese 3, al yo multiplicarlo por el 2 que tiene la identidad coseno de 2x, me queda obviamente un 6. Por eso queda ese 6 ahí, 1 menos coseno de 6x. Ojo con eso, cuando la variable o el argumento del seno del coseno tenga un número diferente a 1, usted tiene que multiplicar ese número por el 2 que tiene la identidad. Pues. En estos casos, estoy hablando de estos casos cuando utilizan esta identidad que el seno y el coseno son par. Okay. Entonces me queda 1 menos coseno de 6x entre 2 por 1 más coseno de 6x entre 2. Fíjense entonces que aquí tenemos que aplicar propiedad distributiva. Ese 2 con ese 2 que están como denominador, es 2 por 2 son 4 obviamente, y sale como un cuarto delante de la integral. Aquí entonces yo tendría que aplicar propiedad distributiva, el 1 por 1 más coseno de 6x y el coseno por el 1 más coseno de 6x. Hago una propiedad distributiva allí, le multiplicaré término a término eso que tengo allí. Entonces me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de 6x, va a ser igual a un cuarto de la integral de dx. Aquí se hizo una separación de una vez, menos un cuarto del coseno al cuadrado de 6x de x. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique coseno por coseno, me va a quedar coseno de 6x cuadrado de 6x. Entonces ahí ustedes tienen que, bueno, apliquen la propiedad distributiva para que vean cómo les va a quedar eso allí. Luego, ustedes hacen la propiedad distributiva, les va a quedar entonces menos un cuarto de la integral de 1 menos coseno de 12x sobre 2. ¿Por qué les va a quedar ese 6x? Bueno, entonces ustedes tienen que hagan el ejercicio para que vean cómo les va a quedar ese 1 menos coseno de 12x entre 2. ¿Por qué le está quedando así? Porque nuevamente, fíjense, para yo resolver esta integral de coseno cuadrado de 6x de x, yo tengo que volver a aplicar la identidad 1 medio de 1 menos coseno de 2x. Hay que volver a aplicar la identidad, porque ¿cómo resuelvo las integrales cuando tienen coseno par? Aplicando la identidad del coseno cuadrado, que es igual a 1 medio de 1 más coseno de 2x, ¿cierto? Entonces por eso queda ese 12 allí también, porque tienen que aplicar nuevamente esa identidad allí para resolver esa integral de coseno cuadrado de 6x de x, que es lo que está en azul allí. Luego que vuelvan a aplicar nuevamente esa propiedad, por eso entonces que les queda 1 menos coseno de 12x entre 2. Entonces allí hacen las operaciones matemáticas que les corresponda, separan en dos integrales nuevamente y bueno, les va quedando entonces su resultado allí. Resuelvan este ejercicio
para que se den cuenta cómo les va quedando y cualquier cosa me consultan. Pues tienen que resolverlo piano a piano, como se dice, para que se den cuenta, porque como les dije al principio, este es el ejercicio un poquito más complicado porque tienen que aplicar la identidad 2 veces, y en este caso 3 veces, y entonces si no lo llevan ahí con su signo con cuidado, bueno, se pueden equivocar en algo. Ahora, potencia impar de la tangente y par de la secante. Fíjense, tangente a la 3 por dx, secante a la 4 de x de x. Se descompone la potencia par de la secante y se deja libre. ¿Qué es esto? Entonces, yo tengo que descomponer la potencia de la secante. Es decir, como tengo secante a la 4, entonces secante cuadrado por secante cuadrado. Tengo que buscar siempre que quede un secante cuadrado, acuérdense, para poder aplicar la identidad. En este caso, el caso me dice que se descompone la potencia par de la secante, se descompone, pero para yo descomponerla tengo que obligatoriamente dejar una secante cuadrado. Dejo mi secante cuadrado, entonces utilizo la identidad 1 más tangente cuadrado de x y voy entonces a sustituir tangente cúbico de x de 1 más tangente cuadrado de x, que fue donde apliqué la identidad, por secante cuadrado de x por dx. Tangente, entonces hago una propiedad distributiva allí. Fíjense, la tangente por el 1 por la secante, la tangente por la secante. Me queda ahí entonces esas dos integrales. Llamo u en ambos casos, llamo u a la tangente y de u va a ser igual a la secante cuadrado. Recuerden que la derivada de la tangente es la secante cuadrado. Fíjense, entonces por eso fue que dejamos una secante cuadrado libre por allí, como se dice, para que cuando yo hiciera el cambio de variable me diera directamente. Luego que hacen su cambio de variable, hacen su sustitución y vuelven a la variable original y resolvemos la integral. Repito, esto ya es carpintería, como se dice. Ya lo que es cambio de variable, integrales inmediatas. Y aquí lo nuevo es aplicarlo cada uno de los casos de acuerdo a lo que tengamos. Ahora, potencia par de la tangente e impar de la secante. Tangente al cuadrado de x por secante cúbico de x por dx. Fíjense, secante cuadrado de x menos 1. ¿Qué pasó allí? Allí yo apliqué en la tangente cuadrada, apliqué la identidad secante cuadrado de x menos 1 y me queda la secante cúbica tal cual. Hago propiedad distributiva, me queda secante por secante, secante cuadrado por secante cúbico, me queda secante a la 5 menos la integral, cuando separo, me queda secante cúbica de x de x. Estas dos integrales que están acá se resuelven por parte. Recuerden que ya les dije por allá que las integrales de la secante impar se resuelven por parte. Entonces hagan esos ejercicios ahí de secante cúbica y de secante a la 5 que van a salir por integrales por parte. Ahora, potencia par de la tangente y par de la secante. Fíjense, tangente a la 6 y secante a la 6. Aquí voy a descomponer la secante. Descomponemos la secante en secante cuadrado y secante cuadrado. Acuérdense que cada vez que vamos a descomponer algo, tenemos que buscar que en esa descomposición quede un cuadrado para poder aplicar una identidad. Y entonces en la secante hago la identidad tangente cuadrado de x más 1, o aplico la identidad. Ahora hago propiedad distributiva. Fíjense todo lo que me está quedando cuando hago la propiedad distributiva. Tangente a la 8 de x secante cuadrado de x más tangente a la 6 de x secante cuadrado de x. Luego de esto, de que yo aplique en esta propiedad distributiva, fíjense, me quedan estas dos integrales. Entonces en esas dos integrales yo voy a hacer un cambio de variable. Van a llamar u a la tangente y de la tangente me va a quedar la derivada de la tangente, es la secante cuadrado, en ambos casos, en ambas integrales. Hacen sus sustituciones y resuelven allí su integral entonces. Impar de la tangente, impar de la secante. Entonces cuando tenemos allí impar, descomponemos la tangente y secante de manera de dejar una tangente cuadrada y secante libre. Entonces vamos a ver cómo aplicamos en este caso. Me está diciendo entonces que yo descompongo la tangente y la secante. En ambos casos voy a hacer una descomposición de manera de dejar una tangente cuadrada. Tengo que lograr que me quede una tangente al cuadrado cuando hago la descomposición. Fíjense, tengo tangente al cubo, entonces voy a ver tangente cuadrado y una tangente libre.
Y la del secante también tengo que descomponerla buscando que me quede una secante libre. O sea, tengo que buscar que quede una tangente elevado a la 1 y una secante elevado a la 1 cuando tengo estos casos de ambos que son impares. Y entonces en la tangente voy a aplicar la identidad secante cuadrado de x menos 1. En la tangente aplico mi identidad. Una vez que aplico mi identidad, fíjense que ahí tengo que ahora aplicar propiedad distributiva, secante cuadrado por secante a la 4 y todos los otros términos que tengo allí. Me quedan dos integrales. Esas dos integrales se resuelven por cambio de variable. Llamo a la secante y la derivada de la secante, secante por tangente. De allí que por eso es que les digo que tienen que dejar una secante y una tangente libre para que cuando hagan cambio de variable llamen u a la secante y de u sea igual a secante por tangente. Entonces esas son las cositas que tenemos que tomar y tomar apunte de eso, pues para que ustedes cuando se les aparezca estos casos ya ustedes saben qué hacer, pues. Por eso entonces repito que dejamos la secante y la tangente libre para cuando hagamos el cambio de variable nos dé directo. Bueno, una vez que hagan su cambio de variable en ambas integrales, sustituyen y vuelven a la variable original y tenemos lista la integral. Entonces, esto es lo que respecta a el material de integrales por potencias trigonométricas o de potencias trigonométricas. Cada uno de estos casos, ustedes tienen que agarrar una fichita en una hojita, lo anotan, mira, cuando tengo este caso voy a aplicar esta identidad, hago esto, cuando tengo este otro caso hago esto y hago esto. Y de esta manera a ustedes se les va a hacer mucho más fácil cuando estén enfrentando a los ejercicios del examen, pues. Resuelvan los ejercicios que les dejé allí planteados, los planteamientos. Cualquier duda, entonces, como siempre, me avisan o me informan antes del examen, por favor. El examen, como ya saben, va a ser un examen en línea, el mismo procedimiento que utilizamos para el examen pasado, donde ustedes tienen que seleccionar una opción, obviamente tienen que resolver su ejercicio y esa comprobación o ese resuelto que ustedes van a hacer es lo que me van a enviar en el apartado que diga comprobación de examen. Ustedes me lo envían allí para darle validez a su examen en línea, pues. Recuerden que si ustedes no me envían eso, yo asumo que ustedes la tiraron, como decimos coloquialmente, la tiraron a pegar en las opciones. Porque de qué otra manera ustedes van a poder seleccionar algo si no lo hacen, lo resuelven, pues, el ejercicio, para comparar las opciones que ustedes les dan con la opción que yo les doy, pues. Bueno, quedo entonces por ahí entonces cualquier duda, a espera de cualquier duda de ustedes. Saludos.